Imagina un mundo donde el cielo y la tierra no eran aliados, sino enemigos, donde cada paso hacía temblar los océanos y los montes caían como hojas al viento. Una guerra tan brutal que dividió el universo en dos bandos, los dioses jóvenes y los antiguos titanes, luchando no solo por el poder, sino por sobrevivir. Hoy te contaré cómo comenzó todo, cómo un hijo desafió a su padre y cómo esa batalla cambió el destino del cosmos para siempre. Bienvenidos a la Titanomaquia. Al principio de los tiempos existía el caos, y de él nacieron Gaia, la tierra, y Urano, el cielo. Juntos tuvieron a los titanes, a los cíclopes y a los hecatónquiros, pero Urano, temiendo su poder, encerró a los dos últimos en el Tártaro, es decir, bajo tierra. Furiosa, Gaia ayudó a su hijo Cronos a derrotar a Urano, y así comenzó la Edad de Oro, un largo período de paz. Sin embargo, una profecía advirtió que uno de los hijos de Cronos lo destronaría. Por miedo, devoró a sus hijos al nacer: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Cuando nació Zeus, Rea lo escondió en Creta y engañó a Cronos dándole a comer una piedra envuelta en mantas. Zeus creció en secreto. Cuando alcanzó la madurez, decidió cumplir la profecía que decía que uno de los hijos de Cronos lo destronaría. Con la ayuda de la diosa Metis, preparó una pócima mágica y la dio de beber a Cronos. El titán, sin sospechar nada, vomitó a todos sus hijos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, que salieron ya adultos y con sed de venganza. Juntos juraron enfrentarse a su padre y recuperar el mundo que él controlaba. Así, a la mañana siguiente comenzó la guerra. Al amanecer el cielo estaba cubierto de nubes negras. Los titanes, gigantes de fuerza inconmensurable, descendieron desde el monte Otris, su fortaleza, preparados para aplastar a los jóvenes dioses. Cronos marchaba al frente con su enorme hoz de pedernal, símbolo del poder que le había arrebatado a su padre. Tras él iba Anseo, lanzando rayos de energía oscura, Crío con cadenas de hierro que arrastraban el suelo, y Perión, que brillaba como un sol ardiente, cegando con su luz, y Jápeto, armado con lanzas forjadas en el metal más duro. Entre ellos destacaba Atlas, que portaba una lanza descomunal y guiaba a los titanes en formación cerrada. En el lado opuesto, desde el monte Olimpo, se alzaron los jóvenes olímpicos, con Zeus a la cabeza, aún sin el rayo forjado por los cíclopes, pero con su estrategia y carisma como arma principal. Poseidón blandía una lanza improvisada, tomada de los bosques, y Hades, aunque sin su casco de invisibilidad, se mantenía en la retaguardia, analizando el terreno y buscando el momento para atacar. Hera, Deméter y Hestia no combatían directamente, pero alentaban a sus hermanos, protegiendo los refugios y sanando a los heridos. El choque fue inmediato. Los titanes cargaron con una fuerza devastadora, haciendo temblar la tierra con cada paso. Cronos abrió el combate lanzando su hoz contra Zeus, que esquivó el ataque mientras sus hermanos intentaban distraer a los colosos con lanzamientos de rocas y armas improvisadas. La diferencia de poder era abismal. Los titanes eran más grandes, más fuertes y tenían experiencia de eras enteras, mientras los olímpicos eran ágiles y más pequeños, pero carecían de armamento divino. Los ataques eran tan físicos como elementales. Hiperión, dios del fuego y de la luz, arrojaba llamaradas que incendiaban el campo de batalla. Seo lanzaba descargas de energía que caían como meteoros, y Atlas embestía como un guerrero imparable, derribando montañas para lanzarlas sobre los olímpicos. Zeus y Poseidón respondían con proyectiles de piedra y ramas afiladas, usando su astucia más que su fuerza.
Los dioses podían herir a los titanes con ataques coordinados, golpeando puntos débiles cuando se distraían, pero los titanes dañaban mucho más. Cada golpe de Cronos abría grietas en el suelo. Cada rugido de Hiperión hacía caer rocas de los riscos, y el campo entero se agitaba con el choque de poderes. Al caer la noche, la batalla terminó sin vencedores. Los olímpicos habían demostrado valor, pero estaban agotados y al borde de la derrota. Los titanes, aunque dominaban el terreno, habían quedado sorprendidos por la resistencia y rapidez de aquellos dioses jóvenes. Aquella primera batalla dejó claro que no sería una guerra breve, sino una lucha larga donde la astucia y las alianzas serían tan importantes como la fuerza bruta. Hubo entonces más batallas épicas en las que los olímpicos salieron más desgastados y se empezó a ver cómo perdían la guerra. Fue entonces cuando Gaia, cansada de la tiranía de Cronos y deseosa de un cambio, aconsejó a Zeus que liberara a los cíclopes y a los hecatonquiros, aún prisioneros en el Tártaro, encerrados por Cronos. Zeus bajó al abismo y rompió las cadenas de sus poderosos tíos. Los cíclopes, agradecidos, ofrecieron a los dioses armas divinas para la guerra. A Zeus le dieron el rayo, capaz de arrasar montañas. A Poseidón, el tridente, con el que podía sacudir mares y terremotos. Y a Hades, un casco de invisibilidad que le permitía atacar sin ser visto. Por su parte, los hecatónquiros, con sus 100 brazos, se unieron a los olímpicos como aliados imparables. La batalla comenzó con un estruendo que sacudió el mundo entero. Zeus, al frente, lanzó su primer rayo contra las filas titánicas, iluminando el cielo como un segundo sol y derribando a varios enemigos de un solo golpe. Poseidón agitó su tridente, provocando que la tierra se abriera en grietas profundas que tragaban a los enemigos más lentos, mientras olas gigantescas golpeaban los flancos del ejército titánico. Los hecatónquiros avanzaban como una fuerza imparable. Con sus 100 brazos lanzaban rocas tan grandes como colinas y arrancaban montañas para arrojarlas sobre el Otris, donde los titanes intentaban reagruparse. Cada impacto era como un terremoto, haciendo caer las fortalezas y obligando a los titanes a retroceder. Sin embargo, los titanes no se quedaron atrás. Cronos, con su hoz, bloqueaba los rayos de Zeus y los desviaba con golpes certeros. Hiperión invocaba columnas de fuego que devoraban el suelo y el cielo, intentando quemar las filas olímpicas. Atlas, gigantesco y poderoso, cargaba contra los hecatónquiros, derribando a uno de ellos con una embestida brutal que hizo temblar toda la llanura. Jápeto, maestro en el combate, coordinaba ataques precisos contra Poseidón y Hades, obligándolos a replegarse más de una vez. Pero aún así los titanes se veían cada vez más inferiores y los olímpicos daban la respuesta adecuada. En el caos de la batalla, Hades, invisible con su casco, se infiltraba entre las filas enemigas, desarmando a los titanes y creando confusión. Zeus, desde lo alto, lanzaba ráfagas de rayos en todas direcciones, mientras Poseidón golpeaba el suelo con su tridente, provocando marejadas y terremotos que desorientaban al ejército enemigo. La combinación de estrategia y poder bruto empezó a inclinar la balanza a favor de los olímpicos. Cada lanzamiento de los hecatónquiros derribaba decenas de titanes menores y cada rayo de Zeus abría enormes cráteres en el campo. El cielo y la tierra parecían desintegrarse en medio del ruido ensordecedor de los truenos y el rugido de los gigantes. La batalla terminó con los titanes obligados a retroceder hacia el monte Otris, exhaustos y heridos. El terreno quedó devastado,
montañas partidas, ríos desviados y la tierra marcada por cráteres humeantes. Esa victoria no acabó con la guerra, pero dejó en claro que los olímpicos, con el poder de los cíclopes y los hecatónquiros, se habían convertido en una fuerza que los titanes ya no podían subestimar. Desde entonces, cada enfrentamiento se volvió más feroz, con los titanes luchando no solo por el dominio del universo, sino por su propia supervivencia. Con esta situación llegó el que sería el último día de guerra, tras 10 años de lucha, con el mundo devastado. El amanecer de aquel día no trajo luz, sino un cielo encapotado y un silencio extraño, como si el mundo entero contuviera la respiración. El aire olía a ozono y a ceniza, y el suelo temblaba con cada paso de los colosos que se acercaban. El combate comenzó de una manera clara, con los dioses olímpicos cercando cada vez más a los titanes. El momento decisivo llegó cuando Zeus, viendo que la batalla se prolongaba demasiado, reunió todo su poder. Llamó a los vientos, a las nubes y al cielo entero. Un silencio profundo cayó por un instante sobre el campo de batalla. Entonces Zeus lanzó el rayo más poderoso de todos, un relámpago que atravesó el cielo y se estrelló contra Cronos con tal fuerza que el universo entero pareció sacudirse. El monte Otris se partió en dos, y la hoz de Cronos cayó hecha pedazos. Atlas intentó contraatacar, pero fue derribado por los hecatónquiros, que lo encadenaron al suelo mientras el ejército titánico se desmoronaba. Hiperión cayó tras un rayo directo que lo derribó envuelto en llamas, y Seo y Jápeto fueron arrastrados entre cadenas hasta el Tártaro. Cronos, debilitado, fue rodeado por Zeus, Poseidón y Hades. Zeus lo derribó con un último rayo, y entre los tres lo encadenaron con grilletes irrompibles forjados por los cíclopes. Cuando el estruendo cesó, el silencio volvió al mundo. Los titanes derrotados fueron arrojados al Tártaro, encerrados en el abismo más profundo, vigilados por los hecatonquiros por toda la eternidad. Solo aquellos que no habían luchado contra los olímpicos, como Rea o Temis, fueron perdonados. Con la guerra finalmente terminada, el universo quedó devastado, pero libre del yugo titánico. Zeus, como vencedor, se proclamó rey de los dioses y repartió el mundo con sus hermanos, el cielo para él, el mar para Poseidón y el inframundo para Hades. La era de los olímpicos había comenzado, pero el eco de la titanomaquia seguiría resonando para siempre en los mitos y en las entrañas de la tierra. Si te ha gustado el video y quieres que sigamos contando la mitología griega, agradecería tu like y tu suscripción. Muchas gracias y hasta la próxima.